Carlos Prieto a los 4 años empezó el estudio del violonchelo. Ha tocado en los principales escenarios mundiales y ha recibido entusiastas críticas a lo largo de sus diversas giras por Europa, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, China, India y América Latina. Ha enriquecido notablemente el repertorio violonchelístico y ha estrenado más de 100 obras de los principales compositores de México, Iberoamérica y otros países. Ha escrito 9 libros, entre ellos Las aventuras de un violonchelo y Por la milenaria China. Ha recibido premios y reconocimientos de muy diversas instituciones internacionales, como el Premio Nacional de las Ciencias y Artes, la Orden de las Letras y las Artes en el grado de oficial por parte del gobierno francés y la encomienda de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Rey de España. Carlos Prieto es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 1995. Yo me dedico fundamentalmente a la música. Yo soy chelista y doy conciertos por todo el mundo y además soy escritor. Pero en la escuela me había ido en general bastante bien en física y en matemáticas y entonces intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Pasé los exámenes muy difíciles para ingresar al Tecnológico de Massachusetts y si no me hubiera aceptado el Tecnológico de Massachusetts, mi carrera estaba hecha en el campo de la música. Pero me aceptaron y allí hice 2 carreras simultáneamente, la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Minas y la carrera de Economía, sin abandonar la música porque era yo el primer cello de la orquesta estudiantil del MIT. Terminé y regresé a México y a trabajar como ingeniero en la Fundidora Monterrey, una empresa siderúrgica en Monterrey. Y allí trabajé un buen número de años, llegué a ser director de la empresa, pero cada vez iba creciendo más en mí un sentimiento de arrepentimiento de no haberme dedicado a mi verdadera vocación, que era la música. Pero un día decidí abandonar todo lo que estaba haciendo en el campo de la profesional para regresar a la música. En mi carácter de músico, pues yo me he dedicado a tocar una enorme cantidad de obras clásicas para violonchelo y además de explorar el repertorio nuevo, y he tenido la oportunidad de estrenar un poco más de 100 obras nuevas para violonchelo, la mayor parte encargadas por mí. Hay un gran núcleo de la sociedad que tiene un profundo interés y que disfruta mucho de la música clásica. Entonces, mi actividad está destinada hacia ellos. Por otra parte, como escritor, pues también hay un público interesado en los distintos libros que he escrito, que no todos son de música, al contrario, son de temas muy diversos. Por fortuna, todos los libros que he escrito han sido objeto de muchas reediciones y varios de ellos han sido traducidos a otras lenguas, al ruso, al inglés, por supuesto al portugués. Los últimos 2 libros que he escrito son este es un libro que se titula Dmitri Shostakovich, Genio y Drama. Este fue uno de los grandes compositores rusos de la época soviética. Cuando ingresé al Tecnológico de Massachusetts, conocí allí por primera vez la música de Dmitri Shostakovich y me interesó tantísimo la música de Shostakovich que me puse a estudiar el ruso y tomé todos los cursos de ruso que se daban en esa institución, inclusive un año de ruso científico. Años después estaba yo trabajando en Monterrey y llegó a México por primera vez una delegación soviética de muy alto nivel y el intérprete que traían había abusado en la Ciudad de México de los antojitos mexicanos y se había envenenado y llegaron a Monterrey sin intérprete. Y entonces empezaron desesperadamente a buscar quién podía ser intérprete y me escogieron a mí. Y yo con mucho gusto estuve ahí como intérprete de Mikoyan, durante el número 2 del gobierno y del partido, durante un par de horas, y terminando esto me dijo Mikoyan, delante del embajador soviético, si a usted no le interesaría joven, porque era yo muy joven en aquella época, ir a estudiar a la Unión Soviética. Y yo dije, pues claro. Y le dictó instrucciones terminantes al embajador soviético, encárguese usted de que nuestro amigo Prieto pueda irse a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú.
Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasó 1 año, me olvidé del asunto, pasaron 2, y después de 2 años recibí un telegrama urgente del embajador soviético, el señor Bazikin, pidiéndome que me presentara con urgencia en la Embajada de México, porque estaba arreglado ya todo mi viaje para ir como estudiante a Moscú. Y efectivamente ya estaba, inclusive tenía yo una beca con todos los gastos pagados, y me fui a estudiar a Rusia, a Moscú, donde por fin pude yo conocer y tratar bastante a Dmitri Shostakovich. He escrito libros, por ejemplo, sobre la historia y la evolución de las lenguas. Es un libro que se titula 5000 años de palabras y que traza la evolución de las lenguas desde su remoto origen. Creo que debido a este libro sobre las lenguas, hace algunos años la Academia Mexicana de la Lengua me invitó a ser miembro de la Academia. Entonces ahora soy miembro del Seminario de Cultura por un lado, y por otra parte soy miembro titular de la Academia Mexicana de la Lengua. Luego escribí otro libro sobre mis experiencias en la Unión Soviética y en Rusia, distinguiendo 1991 cuando se hundió la Unión Soviética y sobrevivió Rusia. Luego hay otro libro sobre China, que se titula Por la milenaria China, que tiene un magnífico prólogo del gran violonchelista Yo-Yo Ma. Luego otro libro se titula Las aventuras de un violonchelo, y es la historia del violonchelo con el que toco, que es un violonchelo hecho en Cremona en 1720 y que está en mis manos desde hace unos 40 años. Y desde que llegó a mis manos me entró el deseo de, como un detective, investigar toda la historia y las aventuras de ese violonchelo. Ese se titula Las aventuras de un violonchelo. Luego otro libro que fue escrito especialmente para el Seminario de Cultura Mexicana, cuando cumplió el seminario 70 años de vida, encargaron a varios de los miembros titulares del Seminario de Cultura Mexicana que escribieran sobre la actividad que llevan a cabo. A mí me encargaron que escribiera un libro sobre la historia de la música en México durante estos últimos 70 años. Es el libro que se titula Apuntes sobre la historia de la música de México. Yo no escogí el violonchelo. Cuando yo nací, aquí en la Ciudad de México, faltaba un violonchelista en la familia para tener el cuarteto familiar, y por esa razón, desde antes de que yo naciera, mi mamá ya había comprado para mí un violonchelito, tamaño de un violín, pero dio la casualidad de que siempre me causó verdadero entusiasmo ese instrumento. Bueno, el cuarteto ya existía, formado por mis padres y mis abuelos. Hubo una segunda versión del cuarteto Prieto que formaban mis papás, mi hermano y yo. Y luego una tercera versión de este cuarteto, que es el cuarteto más longevo de la historia, lo integramos mi hermano y yo y nuestros respectivos hijos mayores. He tenido la oportunidad por la música de tocar en todo el mundo. He podido tocar en muchos de los más destacados teatros del mundo. Toqué en el Carnegie Hall de Nueva York. A mí siempre me interesó no solamente el repertorio clásico de la música, sino me percaté que, por ejemplo, el repertorio para el violonchelo de compositores mexicanos los contabas con los dedos de una mano y te sobraban varios dedos. No existía repertorio para violonchelo de compositores mexicanos. Yo me di a la tarea de convencer a los principales compositores que se interesaran en el violonchelo, y pues logré que los principales compositores de México compusieran obras, conciertos y muchas otras obras diversas para violonchelo. Luego amplié esta labor a toda América Latina, y así estrené obras de compositores brasileños, peruanos, etc. El único consejo que daría es que hay que estar muy seguros de cuál es
la vocación de cada persona. Y una vez que haya tenido uno la suerte de descubrir cuál es su verdadera vocación, dedicarse con enorme entusiasmo al estudio del campo que hayas escogido.